qué dice la Escritura al respecto? Y es muy importante, digamos, que nosotros veamos que hay mensajes que nos dan una forma, una lección de vida que debemos copiar de nuestros antepasados y de los que quedaron estampados en la Escritura. Así que le voy a pedir que ahora el libro de Génesis, vamos a ver el capítulo 6 del libro de Génesis. Del versículo 5 al 8. Del 5 al 8. Dice así. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Jehová halló gracia, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te pedimos, Señor, que en estos momentos sea tu Espíritu Santo el que no esté, Señor, hablando. Úsame para ellos, si es tu voluntad, y así para poder aprender el mensaje para nuestras vidas que tú nos tienes hoy. Señor, construir en la tormenta para muchos resulta muy difícil, porque ven todo oscuro, sin esperanza. Por eso hoy día estamos atentos a tu instrucción, para que así al fin terminemos creyendo de que nuestra fe hará que se cumplan tus promesas. Gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos queridos. Hermana Teresa, si es tan amable, por favor, de echarme un poquito de whisky que se acabó. Bien, entonces vamos a explorar algunas recomendaciones extraordinarias que nos hace el Señor en la historia de Noé, el diluvio. ¿Quién no sabe el diluvio? Todos, hasta los ateos. Y esto que está registrado en el pasaje que leímos, qué tremendo, que Dios, siendo un Dios perfecto, sintió dolor en su corazón. Y aquí algunos se confunden cuando dice, y Jehová se arrepintió de haber hecho o de haber creado hombre en la tierra. Pero en medio del caos, en medio de lo que estaba pasando, en esos momentos la tierra, que es muy parecido a lo que está pasando hoy día, Dios vio que un hombre había cumplido con un precepto y había confiado en él. Y eso halló gracia en el corazón de Dios. Y lo que más le llamó fue una fe notable que Noé le manifestó cuando Dios le dio una orden, y esa orden era prácticamente imposible, pero él tenía que realizarla. Entonces, al reflexionar sobre estas palabras inspiradoras, nosotros vamos a aprender 5 lecciones. La primera, ella nos enseña que la visión
lo tiene también, el control lo tiene Dios. Todo lo que nosotros vemos, lo que pensamos, el futuro, está bajo el control de Dios cuando el hombre motiva a Dios con la fe. El otro día leíamos, y siempre yo lo repito acá, que hay una pura forma de agradar a Dios y de recibir lo que Dios tiene, que son galardones, son regalos, son premios, que es cuando uno cree en Él, confía en Él, tiene fe en Él. Así que aquí tenemos que ver la omnisciencia de Dios, el conocimiento anticipado, presente y futuro que Dios tiene sobre todas las cosas. Él habita en la eternidad, Él tiene su crono propio, que no es parecido al nuestro, y ahí Él tiene la visión de todas las cosas, Está incluido la injusticia, las corrupciones, lo que el hombre hace, lo que no hace, en nuestro cotidiano vivir, no tan solo de los que somos sus hijos, sino que de todos aquellos que están bajo la presencia de Dios. Y todo está bajo la presencia de Dios. La omnisciencia es eso, el conocimiento que Él tiene de todas las cosas y todo lo que está pasando hoy día en la humanidad, Él lo conoce, lo sabe y lo ve. Y todo hombre, quien quiera que sea, va a tener que enfrentarse a su justicia. También tenemos que saber que Dios está atento a nuestras luchas. Dios no es indiferente a lo que estamos viviendo. Él está atento a lo que está pasando a nuestro alrededor y ve la situación de cada uno. Así vio la situación de Noé, que vivía en un mundo corrupto, un mundo que se había entregado a sus placeres, que ya no le importaba nada, no había respeto por Dios ni por nada. Y además que estaba pasando algo que no es el tema de hoy día, pero estaban ocurriendo cosas que el hombre estaba siendo avasallado también por la maldad. Y eso hizo que él dictara un veredicto, un decreto, que iba a raer a todos los hombres de la tierra, así al reptil, así a las aves, todo lo creado, iba a pagar el precio por la culpa y el pecado del hombre. Entonces, ¿qué hizo Noé? Confió en la soberanía de Dios, confió en el poder de Dios, confió de que Dios es el soberano de todas las cosas y que tiene el control incluso de cuando uno no entiende nada completamente. Tenemos que estar confiados y seguros que Dios sí lo comprende y que Dios sí lo entiende. ¿Cuántas cosas hay en la vida que nosotros no entendemos? Muchas veces nos enfrentamos a situaciones y por qué esto y por qué lo otro. Bueno, Dios sabe por qué pasan las cosas y como lo hemos dicho, todo eso es porque Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Así que la situación de Noé no era indiferente a Dios. Y la fe de Noé no lo salvó tan solo a él, sino que salvó a su familia. Y esto es un mensaje para los que hacen de cabeza en la familia. La decisión de un hombre pone en reserva a la familia. Si la decisión es mala, la familia va a estar desprotegida. Pero Noé puso a su familia bajo la cobertura de Dios. Y eso hizo que Dios confiara en él y Noé le entregó el control de eso a Dios. Entonces, incluso cuando no comprendemos completamente las cosas que pasan, debemos en esos momentos no dejar de lado el prestarle una atención, pero sí confiar que hay alguien que sí está capacitado para solucionarlo y para demostrarnos que está todo controlado, todo bajo control, ¿cierto? Ahí tenemos una lección entonces, la fe. ¿Por qué a Dios le agrada la fe? Porque Dios quiere, digamos, de que nosotros confiemos en Él. Confía en mí, dice un salmo, o confía o espera en Él, guarda silencio, que Él hará. Hay un salmo que así lo dice, guardar el silencio, en el silencio, esperar confiadamente, y eso hace que Dios vea de que somos una buena tierra. La segunda lección es que el mal día y la fragilidad que tuvo Noé, también Dios la supo.
cuando se burlaban de él. Cuando en Génesis, vamos a leer el libro de Génesis, una parte, en el capítulo 7, versículo 1, dice la palabra, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa, la familia, en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces, tenemos que ahí, Dios le da una orden a Noé, que es en base a la justicia, a la sabiduría de Dios, que él actúa como una persona justa y actúa con el hombre justo, con una justicia superior a la de él, a la del hombre. Y junto a esa justicia, Noé, ¿qué es lo que enfrentó? Una inundación, ¿cierto? Todo se llenó de agua. Dice la Escritura que el arca fue sacudida en seguridad, se movía, pero él iba confiado porque Dios le había dicho que iba a sobrevivir a esa tormenta, a esa lluvia tremenda que Dios mandó. La palabra dice que se abrieron las cataratas del cielo y se inundó la tierra en 40 días y 40 noches. Pero no fueron 40 días y 40 noches que terminó todo, sino que la tierra se demoró casi un año en secar. Casi un año que el arca estuvo navegando hasta que de repente tocó algo, digamos, ya firme, y que era la punta del monte Ararat, que está en Turquía. Y era un monte, un cerro donde había varado y aún quedaba que el agua descendiera. Entonces, tenemos que la fragilidad humana a veces, cuando no confía en Dios, se estremece, pierde esperanza. La fragilidad humana nos hace cometer errores, nos hace actuar en forma precipitada y no tenemos el control ni el dominio de saber cuál va a ser nuestro resultado. Pero si nosotros confiamos en Dios, como lo hizo Noé, sabemos que vamos a llegar seguro al puerto que Él nos dice. Así que eso también fue en base a la justicia divina, porque Dios actuó con un hombre justo en base a la justicia humana. El hombre se esmeraba, le creía, confió en ello, y que la fidelidad de Dios estuvo presente siempre, aun cuando las aguas inundaban todas las cosas. Entonces la historia esta nos recuerda aquí, hermanos, nuestros conocimientos y escasos recursos que a veces tenemos. A veces nuestros recursos no son suficientes para salir adelante en muchas situaciones. A veces creemos que vamos a esperar algo de una persona natural, pero esa persona natural va a actuar conforme a que Dios le toque el corazón. Y por lo tanto, aunque el recurso sea de un humano, pero la orden viene de parte de Dios. Entonces, por eso debemos confiar nosotros. Dios, así como ubica y emplea a sus ángeles, también va a tocar el corazón de hombres, que, como veíamos el otro día, que Dios tocó el corazón de un incircunciso, un hombre que era idólatra, pero sin embargo el hombre estuvo a favor de Dios y del pueblo de Dios. Entonces, cuando vemos que los recursos son nulos, empiezan a fallar nuestras fuerzas. Empezamos a cuestionarnos y a cuestionar a Dios y a lo que nos rodea. Entonces es ahí cuando Dios dice que Él está en control de todas las cosas. Que tenemos que creer que Él es el que dijo y dice en su palabra que era el que nos sustentaba, el que nos cuidaba, el que nos acompañaba, que Él siempre va a estar fuera lo que fuera, nunca nos iba a abandonar. Y ese es el pensamiento que debemos tener cuando estemos frente a una dificultad. Pero se nos olvida. Por eso es importante recordarlo. Así, el mismo Dios que ayudó a Noé es el Dios que está aquí hoy día con nosotros. Él no ha cambiado, no ha variado en nada. Sigo siendo el Dios bondadoso, que Él está atento a todas nuestras complicaciones, a todo, por lo más íntimo, por lo que conozco yo solamente y mi alma, Dios lo conoce también y Él está preocupado de eso. Así que cuando hay un problema de salud que uno cree que no va a salir, cuando uno cree que ya nadie le presta atención,
Cuando uno cree que va al médico, va al hospital, no tiene ningún resultado y vuelve descorazonado, bueno, Dios es testigo de eso. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que la persona ponga ese problema en Él, que haga caso a lo que Jesús dijo, que todos los trabajados, los cargados, echaran sobre Él esas cargas. Entonces, qué importante cuando una persona está frente a algo que parece imposible, darle el trabajo al Dios de lo imposible. Creyendo, diciéndole, Señor, yo creo en ti, confío en tu palabra, sé que tú sabes lo que estoy viviendo, por lo tanto, Señor, te entrego mi problema, te entrego mi dificultad para que tú des cuenta de ello. Y la oración del justo puede mucho. Y el justo no es cualquier persona, sino que es aquel que ha sido justificado. Ahí viene la palabra justo. Y nosotros, como hijos de Dios, hemos sido justificados por el mismo Hijo de Dios a través de su sangre que nos compró. Entonces, somos declarados justos. Cuando la Biblia diga, y la oración del justo puede mucho, usted tome eso para usted y usted vaya a la rodilla, espiritual o físicamente, y dígale, Señor, estoy ante ti, en el nombre de aquel que me hizo justo, en el nombre de Jesucristo, para que tú vengas en mi ayuda. Y de hecho, así va a ser. ¿Y por qué? Porque Dios quiere que nuestra fe sea una fe no común, sea una fe en aquel Dios sobrenatural. Así que es una aplicación que debemos tener a nuestra vida, esta historia que Él pasó, en donde evitó que Él viviera tiempos difíciles, porque los vivió con Dios. Una tercera lección que nos arroja el libro es que la importancia de la obediencia en medio del temporal. La obediencia en medio del temporal. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos combatido contra Dios? Hemos luchado contra Dios, diciéndole, no, yo no voy hoy día porque Dios no me escucha, o todo me sale mal, no, la palabra, no sé, no es para mi vida, yo habré nacido de nuevo o es historia mía. Y empieza un problema de identidad donde la persona se empieza a confundir. ¿Será o no seré hijo de Dios? ¿Se habrá olvidado de mí Dios? ¿O yo me creo hijo de Dios y no lo soy? Esa es la duda que hace que Dios observe y no actúe. Porque es cuando uno ya empieza a desconfiar del poder de Dios. Aquí es donde hay que tener obediencia. ¿Qué le ordenó Dios a Noé? Algo que para cualquiera es imposible. Tenía que construir un tremendo barco donde iban a ir animales de diferentes especies, donde iba a tener que estar su familia. Él no sabía cuánto tiempo iba a navegar, no tenía idea de lo que iba a pasar y se reían de él. Estuvo 120 años construyendo una arca, 120 años, no fueron 2 meses, no fueron 3 días, 120 años que lo miraban en pleno desierto, se burlaban, se reían y él nunca, donde no había caído ni llovina ni nada, él decía que Dios iba a visitar el pecado a través del agua. Entonces, esa obediencia en medio de la burla, en medio del escarnio, esa obediencia en medio de los problemas, las dificultades, hizo que Dios después respaldara todo lo que Noé hizo. Así que tiempos difíciles, es donde más obediencia hay que tener en lo que Dios dice. Y Dios destaca eso. Dios le da importancia a mi fe, a mi obediencia. Que la palabra me dice, que la palabra me habla, da importancia, porque Él salva también, no tan solo a Noé, y como decíamos, a toda su familia. Sus 3 hijos con sus 3 esposas. Ay, Señor. La obediencia en Dios en tiempos difíciles. Todos lo hemos tenido, ¿cierto? ¿Quién no ha pasado por un día negro? Una semana. Y tal vez un año. 40 años. Algunos estuvieron dando vueltas por un mismo lugar. Qué noche más negra y más larga por desobediencia, por no haberle obedecido al Señor. Así que la fe salvó a Noé y a su familia y a los animales. Dios incluyó todo. Entonces esa tercera lección nos destaca a nosotros la importancia de la obediencia, como dicen nuestros hermanos pentecostales.
¿Qué es lo que hay en la obediencia? Yo creo que yo creo que eso es una respuesta sabia. La obediencia es muy importante, sobre todo en tiempos difíciles. Una cuarta lección: la sorpresa divina en los momentos de más complicación. Una sorpresa que de repente, de toda una noche negra, viene la claridad, viene el despeje, se van las nubes y aparece el sol. Eso a veces llama la atención porque Dios dirá: faltan una fracción de segundos para que llegue tu luz. Falta un día, Él lo sabe, pero observa cómo es el día. Si es un día donde vamos a estar chutando piedras, vamos a estar siempre retándonos a nosotros mismos, vamos a tener una vida llena de discordia, vamos a patear al gato, el que se nos atraviesa por delante va a pagar su precio. Dios observa eso, hermano. Por eso, la sorpresa divina en los momentos de obediencia, la sorpresa. Aquí hace referencia a Génesis, versículo 22, capítulo 6, versículo 22. Dice: y lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Obediencia plena. Obediencia plena. ¿Cuál fue la sorpresa divina? De que cuando Noé miró el arca, dijo: ¿y cómo salió esto? ¿De dónde salió? Y trabajó él y sus hijos. ¿Ah? Una obra que hoy día, para hacer un edificio, hay como 50 operarios, ¿no es cierto? Un capataz, un ayudante capataz, un secretario, una secretaria del secretario, y después vienen los jornaleros, ¿no es cierto? Viene el albañil, el ayudante albañil, el que trae el agua, el que pasa el platacho. Ahí 4 hombres, varones, sin desconocer la labor de las mujeres. ¿Cuál fue la labor de las mujeres? La Biblia no lo dice, pero lo vemos en nuestros momentos, en nuestra vida cotidiana, siempre ahí, siempre sentada en la galería, diciendo: dale, tú puedes, toma un vasito de agua, ahí tiene un sanguchito, ahí tiene una empanadita, ahí tiene una sopita. Tenemos que valorar también el apoyo de las mujeres. Así que, hermano, la obediencia de Noé trajo bendiciones inesperadas, y eso es cuando obedecemos a Dios en medio de las tormentas, en medio de lo que vivimos. Experimentamos bendiciones cuando creemos en Dios. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá, en algún momento miramos la despensa y no había nada. Abríamos el refrigerador, una lechuga que se estaba secando, una zanahoria colgando, quedaba una pizca de mantequilla. Estábamos por usar lo último, pero en un chasquido de dedo. ¿Cuántas veces nos pasó? En un chasquido de dedo cambia toda la vida. Cosa hermosa que Dios sorprende cuando uno le dice: Señor, tu palabra dice. Usted está hablando el idioma de Dios, no está hablando su idioma. Usted está diciendo: tu palabra dice que en mi casa nunca faltará el pan ni el agua. Y Dios no es que diga: ahora que me acuerdo es así. No, Él lo sabía de un principio, pero estaba esperando ¿en qué? Nuestra fe. Estaba esperando en nuestra fidelidad a Dios. Circunstancias que eran muy difíciles, muy difíciles. En esa lección tenemos que aprender que cuando obedecemos a Dios y confiamos en Él, en medio de la tormenta, los problemas de la vida, experimentamos sorpresas. Y sorpresas hermosas que nos hacen a veces arrepentirnos de todo lo que hayamos hecho o dicho en contra de la obediencia. Hay situaciones que incluso son súper difíciles, pero igual Dios nos ha sacado de ahí. A mí me tocó vivir una época muy difícil. Esa época que cuando usted se metía en un hoyo para que no le llegara una bala. Y un día con 3 compañeros, no compañeros, 3 amigos, con 3 amigos, caminando
de repente llega la noche, estábamos recorriendo un campamento donde vivíamos y suena por ahí una especie de balazo y de repente miramos y veíamos cómo las balas guías pasaban por la iglesia. ¿Qué es lo que hicimos? Nos tiramos a un hoyo de una construcción y nos dimos cuenta que era un hoyo que estaba siendo preparado como pozo séptico, en donde los que estaban trabajando en la casa tiraban sus deposiciones. Y de ahí salimos. Y después recordábamos los tres que con el susto no nos hicimos nada, pero nos embarramos todos. Así que cosas así, pero cómo Dios preserva, cómo Dios cuida. Y otras experiencias más que pueden haber pasado muchos de ustedes. Así que en medio de eso, Dios nunca nos va a abandonar, hermanos. Siempre nuestra fe va a ser recompensada, como dice su palabra. La quinta lección: la alianza y la promesa de esperanza que Dios le dio a Noé. Y ahí nos vamos al capítulo 9 de Génesis, versículo 11. Y dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda la carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. El Dios de pacto hizo un pacto con Noé de nunca más destruir la tierra con agua. Ese pacto que establece con Noé promete que nunca más iba a destruir la tierra, nunca más. Así que cuando llueva y veamos las casas que se están cubriendo, no nos asustemos. No va a llenarse la tierra y todos vamos a perecer. Hay una promesa vigente de Dios. Y después de la tormenta, bueno, ¿qué pasó? Estableció una alianza de esperanza con Noé. ¿Y esa esperanza en qué terminó? Que plantaron viñas y probaron el fruto de la viña. Y a Noé se le pasó la mano. Él hizo un pacto con Dios de no curarse nunca más, porque lo que pasó ahí fue tremendo, que no es tema para esto. Así que tenemos que la esperanza en nuestras vidas viene producto de que esperamos en Dios. Dios es el Dios de nuestra esperanza. Debemos confiar en las promesas divinas, que son más de 8.000 y tantas promesas que están en la Escritura, que los estudiosos fueron descubriendo una a una y sacaron un libro de todas las promesas que Dios tiene. Y que esas promesas divinas son un ancla en nuestras vidas que nos van a permitir que la tormenta nos lleve para donde ella quiera. Así que después de las tormentas, cuando Dios establece alianzas de esperanza, eso está vigente hoy en día. Cuando uno sale de algún problema, algún apuro, vamos a decir que gracias a Dios salimos de ello porque hay un pacto que Él hizo con Noé. Y si lo hizo con Noé, fue con sus generaciones. Todo aquel que espera en Él está con lo que necesita, lo que requiere. ¿Qué es lo que hemos aprendido de estas 5 lecciones rápidas? Que al igual que Noé, nosotros vamos a recibir órdenes de repente. Y una de las órdenes que menos obedece hoy día el pueblo cristiano es cuando Jesús dijo: id. Muchos esperan que vengan, pero la orden es ir. Y eso, al igual que Noé, trae bendición cuando hay obediencia. Así que, y eso nos pone a prueba en medio de ¿qué? De la adversidad.
en medio del sufrimiento, del dolor, cuando ya pensamos que nada tiene salida, ahí es cuando Dios viene y muestra la salida. La obediencia en Dios nos lleva a sorpresas divinas, como recién veíamos, sorpresas divinas que se preservan en el tiempo, que en cada tormenta que enfrentemos vamos a tener la experiencia que ya salimos de una y vamos a salir de otra, porque estamos en un mar que tiene tormentas, estamos viendo un mar en donde tenemos que aprender que Jesús no nos diga hombres de poca fe, sino que diga que la fe en Él trae galardón, trae premio y Dios le agrada a los que le creen. Así que en esa es nuestra lección y que podemos aplicar también en nuestras vidas, hermanos, que confiando en la visión y en la palabra del Señor llegaremos a donde Él dice que llegaremos. Así que imagínense que aquí hay cosas que nos han dicho pero que son tremendas, que la orden de Dios se cumple. Es un veredicto que llega a un fin. Y el veredicto de Dios fue que invitar a la gente a entrar. Noé les dijo, como hoy día gritamos a viva voz a través de cualquier medio, de la radio, televisión, en la calle, escrito, todo, le decimos al mundo, vengan, aún es tiempo de subirse al arca. Vengan, aprovechen la oportunidad que Dios le está dando a los que crean que Él es el Salvador. Pero la gente se ríe, pero nosotros tenemos que seguir confiando en Él, trabajando hasta terminar el arca para que Dios cierre la puerta. Porque el que va a cerrar la puerta es Dios y la cierra por fuera. Y así todo, muchos dicen, pero ¿por qué todavía no viene? También nos entrega una enseñanza este libro, que Dios cuando le da la orden a Noé que entre al arca, esperó 7 días. Esperó 7 días. Y mire, cada día representa un año. 7 años. Tribulación, gran tribulación. Que la gente aún va a tener oportunidad de salvarse. ¿Por qué? Ya no va a estar la gracia, pero va a estar el amor de Dios por el que se arrepiente. Ya algunos dicen, yéndose a la iglesia, se acabó, nadie más se salva. No, Dios va a levantar gente para que en esa época, cuando estemos o estén, porque la iglesia no va a estar, cuando estén en esa época, ¿qué va a pasar? Van a haber personas que van a decir, muchas veces se me predicó, yo nunca creí, me dijeron lo que iba a pasar y yo me reí, me arrepiento de todo corazón. Y cuando estén en las plazas confesando el nombre de Cristo, ellos van a ser decapitados o muertos, porque ya sin derramamiento de sangre no va a haber perdón de pecado. Eso nos enseña la Escritura. Por eso ahora estamos en la época de la salvación, de la gracia, donde Cristo aún tiene los brazos abiertos para que el pecador se arrepienta, para que Él diga, sí, Señor, me doy cuenta que soy un mal agradecido, tú siempre me has cuidado, pero hoy día te entrego mi vida y quiero servirte. Eso es. Y eso va a hacer que Dios tenga misericordia y pueda ese hombre o esa familia subir al arca y salvarse. Así que, estimados hermanos, Dios les bendiga y tenemos que seguir aprendiendo en eso, de las cosas que Dios tiene para nosotros y que son hermosas cuando tenemos fe y obediencia. Nos ponemos en pie. Padre, en el nombre de Jesús, estamos ante ti, Señor. Ha sido entregada tu palabra. Tú sabes dónde va a llegar. Tú sabes quién la va a recibir. Señor, porque yo sé que tu palabra nunca volverá vacía. Señor, y si esta llega a un alma y esa alma se arrepiente, yo sé que hay fiesta en los cielos. Padre, oramos por nuestra nación, para que tu palabra, Señor, crezca, llegue a los puntos más increíbles, donde se levanten siervos y siervas tuyas. Señor,
para seguir con esa ordenanza de ir y predicar el Evangelio, enseñándole a toda criatura, Señor, las buenas noticias que tú tienes para con ellos. Ayúdanos, Señor, a preservar todos los días, a perseverar también, Señor, en este trabajo, y que no decaiga nuestro espíritu cuando estemos en medio de la tormenta, porque sabemos que tú eres el que va a dirigir el arca que es nuestras vidas. Gracias, Padre. Bendice a nuestra comuna, a las autoridades. Te pido que les visites y que les hables, Señor, en el silencio de la noche, para que puedan aplicar también ellos su justicia. Gracias, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, estimados hermanos.